Muy bien, vamos a la palabra. Usted ya sabe que estamos leyendo Segunda de Samuel. Fíjese que es bien interesante porque mucha gente ve estos libros como la historia de Israel, porque nos narra acerca del pueblo de Israel, sus crónicas, sus guerras civiles, sus políticas, las dinastías. Pero realmente lo que nosotros estamos aquí extrayendo y estamos entendiendo es cómo por medio de toda esta crónica, guerras, políticas y demás, el Señor está extendiendo y está desplegando el programa del reino de Dios. Dios ya había ungido a David como rey, pero el cumplimiento de esta promesa todavía no se daba, no se dio de la noche a la mañana. Hubo una unción, hubo un llamado, pero tuvo que tomar tiempo para que David tomara ese lugar. Es como en ocasiones que nosotros le hemos avisado y le hemos platicado que es muy bueno tener un llamado, pero también es necesario tener vocación y es necesario tener preparación. Esto fue lo que tuvo que vivir David, porque fue probado y fue eh, capacitado en el desierto y en todos estos lugares donde él tuvo que caminar y esconderse de la mano de Saúl. En los capítulos que vamos a ver el día de hoy, que es el 3 y el 4 de Segunda de Samuel, nos va a mostrar este choque o estas dos formas de operar, que es la soberanía de Dios avanzando soberanamente, pacientemente, pero también la manipulación humana, porque nosotros como seres humanos siempre vamos a buscar manipular a nuestro beneficio, pero el Señor lo hace a su forma, a su manera, a su paso. Y vamos a dar inicio, pero antes les recuerdo que tenemos servicio miércoles 7 de la tarde, los jueves a las 7:30 tenemos ruta 832. Ya nos quedan pocas semanas y le voy a pedir que si quiere tomar el curso y quiere reiniciar el curso con nosotros, se anote con Carito. ¿Sí sabe quién es Carito? Levante la mano, Carito. Anótese con Carito porque no vamos a abrir el siguiente curso, el siguiente programa, hasta que tengamos mínimo 15 personas inscritas, anotadas, comprometidas. ¿Sí? Entonces, así vamos a hacer. Vamos a terminar este periodo, pero no vamos a reiniciar hasta que tengamos al menos 15 personas. Viernes 7:30, acuérdense que a los varones los recorrimos media hora porque me llegaban tarde y de todas maneras siguen llegando. Hicieron la confianza que es a las 7:30 y me siguen llegando tarde. Pero bueno, 7:30, hombres de reino, viernes 7:30. Y domingo 11 de la mañana, para volver a los martes 6 de la tarde, mujeres, 6 de la tarde. Y dese la oportunidad de venir, de verdad. Yo sé que ya está cansada o cansado de escucharnos a la pastora y a su servidor, pero créame que siempre va a haber algo que pueda usted extraer de ahí. ¿Sí? Y si se preguntaba y ha estado preocupado igual que yo por lo de la renta, todavía no completamos, pero seguimos esperando en el Señor que tal vez para esta semana ya completamos. Todavía nos falta bastantito, pero seguimos confiando en el Señor que así será. Ya no los voy a regañar, que ustedes fueron los que recibieron el regaño el miércoles pasado. Bueno, vamos ahora sí a la palabra. Capítulo 3, segunda de Samuel, capítulo 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Esta es una especie de resumen que nos hace el capítulo 3, porque
lo que nos está mostrando es que todo lo que fue levantado con un esfuerzo humano, hablando de la casa de Saúl, tiende inevitablemente a sufrir un deterioro. La casa de Saúl fue levantada con ese esfuerzo y ciertamente se fue deteriorando. Mientras que lo que fue respaldado por Dios, la casa de David, empieza a mostrar un crecimiento sostenido. Y aún y cuando los procesos que vemos y que vamos a ver son lentos. O sea, tampoco el Señor levanta una obra inmediatamente. Eso de que se planta una iglesia o se planta una obra y crece inmediatamente, eso no va con Dios. Y no va con Dios porque el Señor nos va procesando. Y el Señor va dando un crecimiento, sí, pero lo va dando lentamente. Le voy a decir por qué. Porque todos tenemos que ir siendo preparados. Cuando se da un crecimiento exponencial y de una manera rápida, la gente en muchas ocasiones no está preparada para recibir la gente, para discipular la gente, para poder atender a la gente. Entonces, así es con el reino de los cielos. La larga guerra, porque así nos lo presenta el capítulo, representa todas estas pruebas y esta transición donde nuestra fe poco a poco es trabajada, poco a poco es pulida. Así que no se desespere. El problema es que estamos viviendo épocas donde, como en otras ocasiones le he dicho, queremos todo en un clic con el teléfono o queremos todo con unos segundos o minutos en el microondas y no es así. Con el Señor es todo en la olla de lento cocimiento. Lo tiene uno que dejar toda la noche cociendo, ¿verdad? Para que pueda estar preparada el alimento. Dice el versículo 2, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Quileb, de Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmel. Se diga que Abigail la sigue mencionando como la del cabezón de Nabal. Qué interesante, ¿verdad? El tercero, Absalón, hijo de Maca. Y dice uno, Chihuahua, ya fue otra, ¿verdad? Ya fue la tercera. Hija de Talmal, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Aguit. Qué caray. Una más. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. Recorcholis, este cuate cada vez tenía más esposas. El sexto, Itrem, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Esto significa que Egla, pues fue así como que el primer esposo fue David, ¿verdad? Pero fíjese, aunque la descendencia de cualquier hombre, de acuerdo a las escrituras, la podemos ver como una bendición, en el caso de David, con tantas mujeres, lo que él trató de hacer es tener alianzas matrimoniales. Pero él empezó a reflejar las costumbres culturales de la época y de los otros pueblos. Porque esto no era plan de Dios. El plan de Dios nunca ha sido la poligamia, siempre ha sido la monogamia. Entonces el reino de Dios exige integridad moral e integridad familiar. Y todas estas concesiones culturales que se empezó a dar David le van a pasar factura. Nomás acuérdese de mí, más adelante vamos a empezar a ver todo esto. Ahorita nada más el autor de Segunda de Samuel nos está platicando cómo David empezó a tener muchas esposas, 6 esposas hasta aquí. ¿Sí? Versículo 6. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja,
Y dijo Isboset a Abner, ¿por qué no te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó a Abner de gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo, cabeza de perro, que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con tus hermanos y con tus amigos, y no te he entregado en mano de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Ahora sí, muy moral, ¿verdad? El Abner, muy moralista. Mande, ha de haber estado fea, dice la pastora. Así que, así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. O sea, el Isboset, que se suponía que era el descendiente del rey de Saúl, pues le tenía miedo al general de Saúl, que era Abner, que realmente era quien estaba llevando la batuta o estaba encabezando el reino o lo que quedaba del reino de la casa de Saúl. Abner representa a este hombre movido por un interés personal, por un ego personal. Y en el reino de Dios siempre va a haber hombres y mujeres así, que no lo hacen por Dios, no lo hacen por amor a la iglesia, no lo hacen por amor a Dios, sino que están buscando un interés personal. Porque Abner sabía que Dios le había prometido el reino a David. Él estaba enterado de la unción de David. Pero solo decidió alinearse. Se fija que ahora sí, aquí se puso muy moral. O sea, empezó a ponerse en una especie de alineación con Dios, porque quiso empezar a mostrar que ahora sí se iba a alinear con Dios, ahora sí iba a hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, y ahora sí, inclusive mencionaba a Jehová como parte de lo que tenía que ser formado en el reino. Entonces, lo que nos está mostrando aquí estos pasajes es que él empezó a mostrar una posición política porque empezó a verse amenazado en la casa de Saúl. Haga de cuenta que dijo, no, ya no me conviene estar aquí. Se me hace que mejor empiezo a alinearme con Dios o empiezo a mostrar que me estoy alineando con Dios para irme a la causa de David. Empezó a reconocer una verdad divina por una conveniencia propia. ¿Sí me estoy explicando? O sea, como ya le convenía ahora decir lo que decía la palabra de Dios o de acuerdo a lo que era la palabra de Dios, pues ya él se empezó a volver muy cristiano, vamos a decirlo así. Eso es lo que normalmente sucede, fíjese, eso es lo que normalmente sucedería si cualquiera de nosotros supiera cuándo va a venir el Señor. Si hoy yo le dijera que el Señor viene el mes que entra, el 15 de septiembre del 2026, yo le aseguro que de aquí al 15 de septiembre del 2026, usted y yo y todos vamos a ser el mejor cristiano que ha existido en el mundo. Así se lo digo. Eso le estaba empezando a suceder a Abner. Como vio que la casa de Saúl estaba mermando y él sabía que la unción estaba sobre David, entonces dijo, no, pues ahora me tengo que empezar a alinear. Ahora sí voy a empezar a ir a la iglesia. ¿Sí? Eso le empezó a suceder a Abner. Así que no se estaba sometiendo al reino de Dios por una justicia de él o por recibir el justificación, sino porque le convenía. ¿Sí? Versículo en el 12 nos quedamos. Sí. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, fíjese, ya le mandó un mensaje a David. ¿De quién es la tierra? Y quién le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí
que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Fíjense ya dónde andaba el corazón de David. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé contigo por 100 prepucios de filisteos. ¿Se acuerda? La prueba que le pidió Saúl. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella siguiéndola y llorando. Fíjese, también había llorones en aquella época. Llorando hasta Baurim. Y le dijo, Abner, anda, vuélvete. Entonces, él se volvió. O sea, muy obediente. Sí, iba a llorar y llore, pero cuando vio a Abner y que le dijo, devuélvete, dijo, bueno, está bien, de aquí me devuelvo. ¿Sí? David reclama a Mical. ¿Por qué? Porque como él empezó a hacer muchos matrimonios y empezó a generar muchos matrimonios como una alianza estratégica, aparentemente así lo veía él, entonces al ver que Abner y al ver que la casa de Saúl estaba mermando, dijo, bueno, ok, voy ahora a pactar o voy a aliarme ahora nuevamente con la casa de Saúl para que los que son leales a Saúl o siguen siendo leales a Saúl vean que ahora hay una unión en la que ellos tienen que ahora unirse conmigo. Eso fue parte de lo que estaba pensando David. Estaba tratando de establecer una diplomacia estratégica, vamos a decirlo así, para que se oiga bonito. Estaba tratando de lograr una unidad nacional sin derramar sangre innecesaria. Estaba llamando a una integración nacional. ¿Sí? Eso, bueno, es lo que estaba tratando él de hacer. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. O sea, ya hace tiempo que ustedes querían que David fuera el rey. Ahora pues, háganlo rey, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como le desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Finalmente, lo que hace Abner es que termina cerrando su plan o concluyendo su plan. Obviamente, iniciamos hablando de la soberanía de Dios, pero la soberanía de Dios, inclusive estos motivos imperfectos o estos motivos mezquinos que tenía Abner, los utiliza Dios para cumplir sus decretos. Es como lo que en muchas ocasiones hemos escuchado, que Dios utiliza hasta el mismo diablo para servirle, para bendecir a alguien, para ayudar a alguien. En este caso, la ambición de Abner, que no era alineada con Dios, la utilizó Dios para empezar a lograr esa unificación que necesitaba el pueblo de Israel. Sin embargo, la confianza de David no estaba totalmente puesta sobre Abner, sino en la promesa de Dios, y esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, tenemos que recordar que David estaba en Hebrón porque Hebrón era una ciudad que le servía de refugio a David.
donde la venganza personal estaba inclusive prohibida por la ley. Así que, fíjese lo que dice, versículo 22. He aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. ¿Sí? Abner se despidió de David y se fue, pero en eso vienen estos hombres de parte de David, que no se enteraron de lo que había pasado entre David y Abner, por decirlo así. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, perdón, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Le llegaron con el chisme. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. O sea, hizo todo un plan, ¿verdad? Para hacer regresar a Abner. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, ¿se acuerda de Asael? Era el hermano de Joab, ¿se acuerda? Que era un guerrero súper rápido, velocísimo y que no dejaba en paz a Abner. Y Abner, digo, así no lo imaginamos todo, ¿verdad? Abner con una lanza intenta golpearlo hacia atrás y termina atravesándolo y lo mata. Por eso es que Joab estaba enchilado, porque quería vengar a su hermano. Esa era la situación. Dice, muerte a Asael, su hermano, que le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Porque Joab mató a Abner, ¿sí? 29 dice, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai, su hermano, mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Así que Joab violó la ley de Dios para ejecutar una venganza propia. O sea, a los ojos de David, Abner no tenía ya nada de culpabilidad, por decirlo así, pero como Joab quería vengar a su hermano, Asael, bueno, pues ejecutó venganza a saber que Hebrón era una ciudad donde no se permitía una venganza personal. Ahora, algo que aquí tenemos que aprender y que nos deja como enseñanza es que tenemos siempre que aprender a distinguir entre una justicia y una venganza. Fíjese qué interesante, justicia y venganza. La justicia, y cuando hablamos de justicia de Dios, es cuando se busca restablecer el orden de Dios. O sea, el Señor nos va a justificar cuando restablecemos sus principios y su justicia, ¿sí? Su orden, su palabra, eso es justificación, eso nos trae justicia. Y una venganza es cuando usted realiza algo por un ego personal, por una emoción personal. Quiere usted en ese momento tomar el lugar de Dios. ¿Sí se está dando cuenta?
Cuando una persona quiere ejecutar justicia por su propia mano, está queriendo tomar el papel de Dios. No es justicia, es venganza. Esa es la diferencia. O sea, no está haciendo algo justo, sino está realizando una venganza que es algo emocional. Y eso es lo que Dios no permite que nosotros hagamos. ¿Sí? Por eso cuando tenemos una situación, hermanos, cuando tenemos nosotros una situación delante de Dios, lo que Dios pide es que nosotros perdonemos para Él establecer justicia, que fue lo que hizo David muchas veces en el caso de Saúl. ¿Recuerda que le perdonó la vida 2 veces? ¿Por qué? Porque no quería vengarse. Él no estaba buscando una venganza. No le dijo ahí con la lanza, tómale, cuídamela. Ay, no, no, no. O sea, él esperó a que Dios estableciera el orden, por eso era justicia. No fue una venganza emocional. ¿Sí? Dice versículo 31, entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Vaya, ¿qué quiere decir? Que David sí honró a Abner. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner y lloró también todo el pueblo. Y endechando, ¿se acuerda qué es la endecha? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué es la endecha? ¿Qué es endechar? ¿Se acuerda? Un canto, exacto, un canto fúnebre. Yo le decía que es como un corrido de esos que hablan de alguien famoso que mataron. Es un canto de lamento, sí. Y endechando, el rey mismo Abner decía, había de morir Abner como muere un villano, o sea, preguntando, ¿verdad? Había de morir Abner como muere un villano. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillo. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Ese fue el corrido de Abner, cortito. Sí, pero bien endechado. Suena como que es otra cosa, ¿verdad? Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Sí, pues estaba con la rola acá bien triste. Pues todos lloraron. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes de que acabara el día. O sea, le dijeron, David, ya estuvo, ya lloraste, ya cantaste, ahora come. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes de que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. O sea, él estaba comprometido con ese ayuno a favor de Abner o a causa de Abner. ¿Sí? Sigue diciendo en el 36, todo el pueblo supo esto. O sea, todo el pueblo se dio cuenta que David honró a Abner, que lo endechó, o sea, le hizo su canción y que ayunó. Dice, y le agradó. Qué interesante, ¿no? Porque David ahí lo que hizo fue mostrar su liderazgo y no encubrió, fíjese, qué interesante, no encubrió el pecado de sus generales, porque sus generales fueron los que cometieron un pecado. Dice, todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. O sea, no fue algo planeado por David. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago
al que mal hace, conforme a su maldad. O sea, que Jehová le pague a estos malos malotes y que les pague según les corresponda. ¿Sí? Así que la causa de justicia o la causa de emparejar las cosas, por decirlo así, lo pone en las manos de Jehová. Por eso dice que Jehová dé el pago, que Jehová sea quien pague, en lugar de responder él con más violencia, porque él pudo haber mandado encarcelar o matar inclusive a sus generales. Recuerda al tipo que llegó platicando y presumiendo que él le había ayudado a Saúl a morir. David ahí no se tocó la mano y inmediatamente lo ejecutaron. Pero en este caso ya David no buscaba más violencia. Un líder del reino de Dios, protege el testimonio de Dios por encima de las lealtades humanas, militares, personales. ¿Qué significa esto? Se lo voy a decir así crudamente, hermano, no me lo tome a mal. Si sabemos que alguien pecó o cayó en un error grave, vamos a decirlo así, lo que nos corresponde a nosotros hacer, a todos, no nada más como pastores, es señalarlo, decirlo, atestiguarlo, no ocultarlo. Por muy mi compadre que sea, por muy mi líder que sea, por muy mi lo que sea, hay que hacerlo. ¿Sí? Esto no es fácil. Créame que no es nada fácil. ¿Sí? Y bueno, esto nos lleva al capítulo 4. Capítulo 4. Luego que oyó el hijo de Saúl, Isboset, que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron. O sea, le dio el válgame. Le dio el válgame, dijo, ay, híjole, me quedé sin Abner, sin el general. Y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Racab, hijos de Ramón, le iba a decir, hijos de Rimón Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín, es otro pueblo. Pues los berotitas habían huido a Gitaim y moran ahí como forasteros hasta hoy. ¿Qué significa esto? Que cuando el sistema humano pierde un pilar, que en este caso fue Abner, toda la estructura se tambalea. Toda la estructura se tambalea. Quienes no están fundamentados en la autoridad de Dios se quedan sin dirección cuando la providencia humana falla. ¿Qué significa esto, hermanos? Lo que yo le digo cuando empezamos todos los servicios. La obra de Dios no se detiene. Todos nosotros, hermanos, somos bien importantes, créame. Somos bien importantes todos, pero ninguno de nosotros, incluyendo a nosotros como pastores, somos indispensables. Y si una iglesia, cuando falta el pastor o la pastora, se tambalea y cae, eso significa que la fe no estaba en Dios. Se tenía que decir. ¿Sí? Eso significa, esa iglesia estaba fundamentada en un pilar humano, no en Dios. ¿Sí? Por eso es bien importante que todos nosotros crezcamos a la madurez. Por si un día, un miércoles me duele a mí la panza, ¿dónde está Paul? Ya se fue. Por si un día a mí me duele la panza y no vengo el miércoles. Digo, porque ese fue el pretexto que me dio una persona la semana pasada, ¿verdad?
Pues que alguien más tome mi lugar. ¿Sí? Así de eso se lo pongo. Estoy bromeando, es que le preguntaba a uno de los muchachos que por qué no vino y me dice, es que me dolió la panza. Versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Híjole, este pasaje es uno de esos pasajes que cuando lo leo hasta siento feo. O sea, de esos que no lo logro concebir. Y si usted tiene hijos, también yo creo que va a sentir lo mismo. Dice, y su nodriza huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el chamaco y quedó cojo. O sea, se le cayó el chamaco y de esa caída, pues quedó lisiado. Sí, no entendía nada. Su nombre era Mefiboset. Este es un paréntesis bien interesante porque aquí nos van narrando la historia, pero si se fija, se interrumpe la historia que estamos leyendo de entre la casa de David y de Saúl y nos platica brevemente en un versículo la historia de Mefiboset. ¿Por qué? Porque nos está mostrando, aquí el Señor nos está mostrando la fragilidad que hay en nosotros los humanos y en este caso la fragilidad de la casa de Saúl. Y nos prepara el escenario, o sea, prepara el escenario para que la gracia de Dios se despliegue por medio de David un poco más adelante. Es la gracia de Dios desplegada en la figura de David. Que aun cuando las estructuras humanas caen, fallan, la gracia de Dios puede preservar o puede mantener un remanente para mostrar su misericordia. ¿Sí me explico? Aun y cuando puede caer una estructura humana, siempre va a haber alguien que va a mostrar la misericordia de Dios. ¿Sí? Dice en el 5, los hijos pues de Rimón, Beerotita, Recab y Bana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí, a la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió y fue así como Recab y Bana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron. Y le cortaron la cabeza y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl, a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Estos cuates, el Recab y Baná, intentaron ayudar, le quisieron ayudar a Dios usando un asesinato o realizando un asesinato. Y ese asesinato lo querían justificar piadosamente diciendo que Jehová había vengado a David. Aquí hay un peligro bien tremendo, porque hay un peligro en el usar el nombre de Dios para etiquetar ambiciones personales. Haga de cuenta que yo les digo, el Señor me dijo, ya ve cómo dice gente, el Señor me dijo que me regales tu camioneta. Ah, haga de cuenta que algo así fue. O sea, yo traigo una ambición personal y estoy usando el nombre de Dios para lograr un objetivo. Lo estoy exagerando, pero para que usted me lo entienda.
¿sí? Dios no necesita que nosotros caigamos en pecado o que pequemos para cumplir sus promesas. Eso es el principio que tenemos que aprender. Dios no necesita que nosotros pequemos. Y David respondió a Recab y a su hermano Ban: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, ¿se acuerda el cuate que llegó presumiendo? Yo le prendí y le maté en Siclag en pago de esa nueva, en pago de la noticia. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Así que la declaración de David es el corazón teológico de este capítulo. Es el corazón de la teología de este capítulo. ¿Cuál es ese corazón? Que Dios es quien redime. Dios es quien sostiene la vida del creyente. David no necesitaba un atajo sangriento o que alguien le ayudara. David estaba esperando en Jehová porque su confianza estaba en Dios y sabía que Dios lo iba a librar de toda angustia. Un rey, un líder o un cristiano, según el corazón de Dios, no celebra el mal hecho de sus enemigos. O sea, si alguno que nosotros pensamos es nuestro enemigo le va mal, nosotros no debemos celebrarlo. No debemos decir, ándele, qué bueno. ¿Para qué era tan gacho? No. Así que este pasaje nos enseña que el fin, ojo, fíjese, el fin no justifica los medios en el reino de Dios. Ya ve que luego mucha gente dice que el fin justifica los medios. En el caso del reino de Dios, no. Porque aunque se logre un resultado como el que el reino de Dios está esperando, si el fin que utilizamos o los medios que utilizamos no son los de Dios, no lo estamos haciendo de la manera correcta. ¿Sí me explico? Le voy a poner otro ejemplo. Si yo para suplir la obra y para crecer y hacer cosas grandes uso dinero mal habido, ese medio no justifica el fin. ¿Sí me estoy explicando? Sé que voy a perder seguidores ahí de los 3,000 que nos están viendo, pero de los 3 millones que iban a donar para completar la renta, puede ser que pierda algunos, pero no importa. El fin no justifica los medios en el reino de Dios. Eso nos debe quedar muy claro. La forma en que alcanzamos la victoria es tan importante para Dios como la victoria misma. ¿Sí me explico? O sea, Dios quiere que lleguemos a esa victoria, pero quiere que lleguemos de una manera correcta, de una manera limpia, de una manera de acuerdo a su palabra, no buscando atajos, no pisoteando a nadie, no haciendo cosas indebidas. ¿Sí? A eso es lo que debe suceder. Y vamos a los 3 puntos de estos capítulos. ¿Ya? 3 principios teológicos que nos dejan estos 2 capítulos. Número 1. La soberanía de Dios no necesita atajos.
La soberanía de Dios no necesita atajos. Él va a hacer lo que Él necesita hacer cuando Él lo quiere hacer. Por eso es soberano. Dios promete y Dios cumple todo en su tiempo. La impaciencia de nosotros como seres humanos nos va a hacer caer en situaciones como la de Abner, como Joab, Recab, Baná, que eso lo único que va a hacer es traernos juicio y dolor. O sea, no debemos ser impacientes. Número 2, tenemos que tener un rechazo a la venganza personal. Y si usted todavía no logra tener esa tranquilidad de carácter de no buscar una venganza personal, hay que procurarla. Dejar que la causa esté siempre en las manos del juez supremo, en este caso del Señor. Porque esto nos va a ayudar a preservar la paz en nuestra vida, en nuestro corazón, y nos va a dar una autoridad moral. ¿Se acuerda que David, en capítulos anteriores, vimos cómo él trató de no ensuciarse las manos? Porque necesitaba llegar limpio para tener ese gobierno que tuvo. Dios mismo en un par de ocasiones también vimos cómo le ayudó a no caer en esas situaciones, para que luego no tuviera él nada de qué arrepentirse, ni que hubiera nadie que le reprochara nada a David. ¿Sí? Entonces hay que rechazar la venganza personal. Y número 3, tenemos que buscar siempre la integridad en el liderazgo. La verdadera autoridad del reino se ejerce castigando la injusticia. Tenemos que honrar la dignidad del prójimo, aún de los adversarios. Y tenemos que mantener hubo un político años atrás que decía que tenía las manos limpias. Tenemos que mantener las manos limpias, principalmente de sangre, y fíjese la otra, y de codicia. Usted tiene que mantener las manos limpias de sangre y de codicia principalmente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, póngase de pie, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por estos principios de reino que hoy nos has dado. Sabemos, Señor, que tu soberanía va más allá de cualquier plan, de cualquier situación que nosotros podamos estar tramando, planeando, queriendo ejecutar. Ayúdanos, Señor, a mantenernos limpios, a no tener y realizar una venganza personal. Pero sobre todo, Señor, manténnos con esa integridad para poder tener un buen testimonio dentro de tu reino, dentro de tu iglesia, y sobre todo que podamos seguir siendo todos líderes, que creemos que podamos crear más líderes, más discípulos para tu gloria y para tu honra. Ya te damos gracias por ello, Señor, porque sabemos que tú estás en el asunto, y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.